inmensidad y soledad del espacio, del cosmos, un pequeño planeta gira en torno a una estrella más. En ese oasis espacial, la vida fluye en millares de formas. Una de ellas se escrutina a sí misma y se autodenomina Homo sapiens. Y desde su origen, una pequeña llama, la de la curiosidad, lo hace voltear y preguntarse. Lo mantiene a través de los tiempos y los cambios de cara al cielo. Quédese esta tarde en De cara al cielo y comparta con nosotros interesantes temas sobre astronomía. Esto es De cara al cielo. Pensar en la astronomía, tanto para quienes les gusta como para los aficionados en un momento dado, típicamente es pensar en una noche despejada, estrellada, observar la luna, los anillos de Saturno, Júpiter quizás, la Vía Láctea, galaxias nebulosas, cúmulos. Pero realmente pocos son los que piensan en la astronomía diurna, en la observación del Sol. Y claro, la primera pregunta que viene es, ¿y qué puedo ver en el Sol? ¿Qué puedo en un momento dado incluso hacer con observaciones solares? En la medida que pensamos que solo con grandes telescopios o con filtros muy sofisticados se pueden hacer algunas cosas. Y es lo que quiero conversar en esta ocasión. ¿Qué se puede hacer con la observación solar? Y lo primero que tenemos que revisar es el cuidado que debemos de tener en cuanto a la observación del disco solar. Ese aro luminoso en el cielo cuando está despejado, que bueno, en ocasiones quizás lo veamos muy cerca del horizonte con un cielo rojo que atenúa su brillo. Sin embargo, esto no significa que eso nos permita verlo directamente. O cuando hay mucho polvo, mucha bruma y aparentemente no nos lastima los ojos. Eso no es verdad. El sol siempre está emitiendo lo que llamamos la radiación ultravioleta. Y la radiación ultravioleta es letal para la retina. Recordemos la estructura de nuestro ojo. Tenemos el cristalino, que es equivalente a un lente, y es un lente flexible además, que los músculos lo ajustan para poder enfocar. El cristalino enfoca sobre una membrana que se llama precisamente la retina, y es donde están las células sensibles a la luz y al color también. Pero esa membrana, la retina, es una capa súper delgada que, si la vemos en un ojo sano, pues más o menos tiene esta estructura. Hay un punto por ahí oscuro en el centro, o más oscuro, que es lo que se conoce como el punto ciego. Cuando una persona ha observado el sol sin la protección adecuada, recibe una quemadura en la retina, similar a cuando nosotros nos exponemos nuestra piel a los rayos solares. Pero en este caso no nos damos cuenta. La retina no tiene células sensibles al dolor, y esto es una retina dañada. Incluso hay personas que han cometido el error de observar un eclipse solar en el momento crítico, cuando reaparece después de la totalidad, y esa retina está mucho más dañada. De tal forma que es posible observar el sol, pero hay que hacerlo en la forma adecuada. Han surgido algunos aparatos muy sencillos que permiten, a manera de cámara oscura y con una lente no muy complicada, el enfocar en esa cámara oscura, y así es posible ver el disco solar y además lo que clásicamente se puede observar en el disco, que son
las manchas solares. Observarlo con el telescopio significa utilizar dos elementos, o el método de proyección, que significa apuntar el telescopio, obviamente sin asomarnos a través de él, y proyectar la imagen en una hoja blanca, en una cartulina, donde se va a poder ver perfectamente el disco solar. Este es el sistema, de hecho, más seguro que existe y con el cual no solo nosotros, no solo una persona puede observar el Sol, sino que puede hacerlo un grupo de personas. Otro método que también es muy eficiente es utilizar un filtro Mylar. El método de proyección tiene la ventaja de que se pueden hacer incluso algunas mediciones. Ya con el filtro Mylar, que se coloca normalmente al frente del telescopio, se tiene toda la seguridad de poder colocar el ojo en el ocular y poder observar directamente. Pero debe ser un filtro Mylar, que es un filtro especial que evita el paso de la radiación ultravioleta. No solo disminuye la intensidad del brillo del disco solar, sino que está evitando el paso de los letales rayos ultravioletas. Y estos filtros sí se tienen que adquirir en casas especializadas, en lugares donde se venden artículos astronómicos, telescopios. Se tiene que pedir a la medida del telescopio que uno tiene. Más sofisticado para quien ya quiere hacer una inversión diferente, pues están los telescopios que ya tienen integrado un filtro especial para observar no la capa que veíamos anteriormente del Sol con los telescopios por proyección o con filtro Mylar, que es la fotósfera, sino la capa siguiente, que muestra una riqueza increíble de detalles. Y eso es ya un filtro de hidrógeno, un filtro muy especial que permite solo el paso de la luz en la línea del hidrógeno para ver la cromósfera solar. Conviene decir que en la actualidad la observación solar en los observatorios es estar simplemente frente a uno o más monitores de computadores viendo la imagen que emiten los telescopios con diferentes filtros. En la actualidad ya no es el astrónomo pegado atrás del ocular viendo directamente, o ni siquiera el método de proyección que solo se utiliza para algunas evaluaciones. El hecho es la pregunta, bueno, ahora, ¿qué podría hacer yo si quiero interesarme en ver la actividad solar o me interesa en un momento dado hacer observaciones solares que puedan ser una contribución, que puedan proporcionar un dato interesante? Sí es posible. Hay miles de aficionados alrededor de todo el mundo, por ejemplo, haciendo mediciones sobre la actividad de manchas solares. Hay métodos muy precisos, muy sencillos, que se pueden aprender y que permiten esa participación en redes internacionales. Hay quienes, bueno, pueden ir desde el recurso más sencillo, que es el dibujo, la proyección en una hoja de papel, en una cartulina. Nada más se hace un círculo y se plasma, se dibuja todo lo que se está observando, y que obviamente en este caso estamos hablando de la observación de la fotósfera, donde el elemento principal a observar son precisamente las manchas solares. Hay dibujos muy detallados, requiere un grado de habilidad, pero finalmente se están dibujando básicamente manchas, no es algo más sofisticado que eso. El otro recurso de observar las manchas, pues es la fotografía o colocar una cámara de video que pueda captarlo. Esto si se tiene la proyección o directamente con un filtro Mylar. Hay que recordar, sin embargo, que hay épocas en que el disco solar no presenta manchas solares, como es el caso de la actualidad, en que aparecen todavía muy pocos grupos. En otras épocas son varios los grupos que están presentes.
Y no falta la ocasión en que ocurra un suceso especial, como estar observando y de repente cruce un avión frente al disco solar, y mucho más difícil es la presencia de la Estación Espacial Internacional, que en ocasiones llega a transitar frente al disco del Sol. Cuando observamos las manchas, especialmente cerca del limbo, le llamamos el limbo a la orilla del Sol, podemos ver que no solo son visibles las manchas, sino también unas regiones un poco más brillantes. Le llamamos las fáculas. Son regiones donde hay excitación de un elemento que es el calcio y que por ello está brillando más que el resto del disco. Por ejemplo, las fáculas se tienden a clasificar. Si uno las dibuja cada día, uno puede utilizar el formato de referencia para la clasificación de las fáculas y poder decir si es estriada, si es como un bloque, si está fragmentada, si son solo puntos pequeños o un bloque muy fragmentado en puntos. Y en otros casos, de acuerdo a la posición en que se encuentran en el limbo del Sol, es posible determinar también el área que están ocupando en el disco solar. Datos que parecen muy elementales, pero que son una contribución importante para conocer la evolución de la actividad del Sol. En el caso de las manchas, normalmente nosotros vemos en el disco una mancha oscura con una región un poco más clara que le llamamos la penumbra. Cuando estas manchas se ven con mucho detalle con un telescopio de alta resolución, vemos que en realidad la penumbra es todo un sistema filamentoso estriado que está rodeando a la región más oscura que se llama la umbra. Todo ello aparece en la estructura fina de la fotosfera, que es la granulación. Los gránulos son esferas, efecto de la convección de la temperatura que viene del interior del Sol y que tienen diámetros de 1000 kilómetros y una vida promedio de 5 minutos. Aún así, los gránulos son bastante grandes comparados con el tamaño de la Tierra, y las manchas obviamente son mucho mayores típicamente que nuestro planeta. Si se puede observar las manchas en detalle, se pueden ver otros detalles, como se ven los cabellos que le llamamos, son pequeñas líneas, los canales o las ondulaciones en la estructura fina de las manchas solares. Recordemos que todo es producto, todo viene del interior del Sol. Es el efecto de la convección, que ya lo hemos comentado, es semejante a cuando usted coloca un recipiente con agua a hervir y está viendo el flujo de las burbujas. Recordemos que finalmente las manchas solares no son más que centros de campos magnéticos muy intensos. Cuando nosotros comparamos una imagen de la fotosfera con grupos de manchas y otra imagen donde se revelen los campos magnéticos en el Sol, esto es claramente evidente. Lo blanco nos revela la polaridad positiva, lo negro nos revela la polaridad negativa. Y como en todo imán, tenemos siempre los dos polos, norte y sur, o positivo, negativo. La misma evolución de la mancha solar no es más que la evolución de ese campo magnético. Y si nosotros hacemos dibujos, si nosotros tomamos una sola región de manchas y hacemos dibujos diariamente, podemos ver cómo se resaltan los cambios, cómo está modificándose esa región de manchas solares. Las manchas típicamente aparecen como pequeños puntos que se le llaman poros, de ahí comienza a crecer, la mancha aumenta de tamaño, forma la penumbra, se desarrollan otras manchas más pequeñas, se extiende
y finalmente empieza a decaer para terminar también como pequeños puntos. Son extraños realmente, tienen que ser muy grandes los grupos de manchas para que puedan sobrevivir una o dos rotaciones, el pasar al otro lado del Sol y volver a aparecer y ver su traslado a través del disco del Sol. Pues existen clasificaciones de las manchas de acuerdo a la forma, la extensión, la que utilizamos en todos los observatorios. Es un sistema de clasificación que con algo de práctica cualquier persona puede aprender. Es combinar de acuerdo a si es unipolar o bipolar y su extensión, si hay una penumbra, cómo es la penumbra y cómo están distribuidas las manchas. Se hacen combinaciones de 3 letras y uno está diciendo cuál es el nivel de actividad. Y cada clasificación tiene su relevancia para poder obtener el índice de actividad. Otra es la polaridad magnética, el ver cómo están los grupos de manchas solares de acuerdo a su polaridad magnética. El obtener 3 letras, darle una clasificación a un grupo, tiene un peso específico, tiene un valor que, si son varios grupos, se suma y nos permite obtener ya ese valor de actividad de las manchas solares. Claro, si queremos ir a ver algo más que manchas solares, como lo indicaba anteriormente, hay telescopios especiales que tienen sus filtros para hidrógeno. Y la imagen del Sol en el hidrógeno es totalmente diferente al visible. Ya no son solo las manchas, es estructura fina, son las prominencias, son los filamentos. Toda la estructura fina de la cromósfera se ve como pasto, como un ramaje que no son más que el resultante de ese flujo magnético que está subiendo. Típicamente la cromósfera se observa con 2 filtros, uno que está en el azul, que es el filtro de calcio y donde podemos ver toda la región afectada por una emisión excedente que se ha excedido, y el hidrógeno, que es lo que nos permite ver los detalles de las fáculas, de las prominencias y de los filamentos. El fenómeno más extraordinario que se puede ver en hidrógeno son las tormentas solares, que nosotros les llamamos ráfagas. Un incremento súbito en el brillo en una región del Sol, casi siempre asociada con manchas solares. Estamos viendo el incremento de temperatura de 3.500 en ocasiones hasta 60 millones de grados por unos instantes. Y es el evento más violento, de hecho, que existe en todo nuestro sistema solar, producto de la expulsión de material hacia las partes más altas que son la corona solar. También hay otros elementos mucho más tranquilos, como líneas oscuras que a veces se extienden cientos de miles de kilómetros sobre el disco solar, como los filamentos. Esos filamentos que parecen estar sostenidos en pies y que no nos están marcando más que diferentes regiones de campo magnético. Los filamentos también evolucionan, están cambiando constantemente. A veces en unos cuantos minutos se puede ver la expulsión, el cómo un filamento es lanzado fuera. Ese mismo filamento, si está en la orilla del Sol, lo vamos a ver levantado y le vamos a llamar prominencia. O sea que prominencia y filamento es exactamente lo mismo. Y las prominencias hay de 2 tipos: las quietas, que se ven como nubes flotando y tienen movimientos muy lentos, pero hay otras que son impulsivas, que en solo media hora pueden salir despedidas al medio interplanetario, arrastrando una gran cantidad de material. Obviamente no es fácil tener un telescopio de hidrógeno, pero sí es fácil utilizar en la actualidad un telescopio de hidrógeno, incluso uno de calcio. Recuerden que aquí en Hermosillo, en la Universidad de Sonora, está el único observatorio solar óptico en la República Mexicana, que es el Observatorio Carl Sagan, donde contamos con 2 telescopios de 16 centímetros
de apertura, uno con su filtro de hidrógeno y otro con su filtro de calcio. La parte interesante es que estos telescopios pueden ser utilizados por muchas personas participando en el programa de observación que tenemos. ¿Cómo es posible eso? La imagen de los dos telescopios, siempre que estamos observando, está saliendo a través de internet. De tal forma que si ustedes ingresan en la página de astronomía de la Universidad de Sonora y ustedes marcan la opción de Astro TV Observación en un día que esté el cielo despejado, se va a abrir dos pantallas y van a poder ver ustedes exactamente lo mismo que nosotros estamos observando. Eso facilita la posibilidad de que usted pueda participar en la observación, en lo que llamamos el programa de observadores solares virtuales. Personas se inscriben, reciben una capacitación y en un momento dado están participando en los horarios que les son posibles en coordinación con nosotros en las observaciones. Un programa especialmente interesante para estudiantes y para aquellos que quieren incursionar más allá en la observación de nuestra estrella.